Con el paso del tiempo, se suelen hacer más revelaciones sobre el próximo videojuego de Pokémon. Hablamos de las versiones de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. ¿Y por qué no aprovechar para poner a trabajar nuestra imaginación y proponer posibles diseños de líneas evolutivas para los nuevos protagonistas de esta nueva región? Y quién sabe, quizá uno de los tantos creadores de Fakemon consiga aproximar su diseño a la versión original. Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Sprigatito. En los dos videos anteriores abordamos las posibles evoluciones para Fuecoco, el inicial de fuego, y Quaxly, el inicial de agua de la futura novena generación. Ahora ha llegado el momento de proponer la línea evolutiva de Sprigatito, el inicial de planta. Como recordatorio, es importante mencionar que al momento de la grabación y edición de este video no se conoce mucho de este personaje, lo poco que se sabe es por medio del sitio web de los juegos, así que veamos qué tienen para decirnos sobre este pequeñín. Sprigatito pertenece a la categoría de Pokémon Gato Planta, mide 0.4 metros y pesa un aproximado de 4.1 kilogramos. En su descripción se menciona lo siguiente: caprichoso y siempre buscando llamar la atención. Es capaz de enfadarse si ve que su entrenador le está prestando más atención a otro Pokémon. Cuando Sprigatito amasa y frota sus patas delanteras, despide una dulce fragancia que embriaga a cualquiera a su alrededor. Esta tiene efectos terapéuticos y hace que los oponentes pierdan las ganas de combatir. La composición de su sedoso pelaje se asemeja a la de las plantas, lo que permite crear energía gracias a la luz del sol. Cuando se asea, humedece su pelaje para promover su habilidad de realizar la fotosíntesis. En cuanto a la etimología de este personaje, sabemos por el sitio wikidex.net que su nombre proviene de la palabra sprig, que significa ramita, y la palabra en español diminutiva para gato, gatito. Sprigatito está inspirado en la cría de un lince ibérico, de nombre científico Lynx pardinus. Su apariencia es la representación caricaturizada de un gato. Su cuerpo está predominantemente constituido por colores verdes, desde su pelaje hasta los ornamentos de su rostro y cuello. Sus ojos son de un color guinda claro. Algo característico de Sprigatito es que en sus mejillas posee pelaje que forma la imagen de una flor de lis. Este elemento es una figura heráldica francesa que representa la flor de lirio y hace alusión a la realeza de dicho país. En mi opinión personal, Sprigatito, a diferencia de Fuecoco y Quaxly, es el personaje que en su diseño revela muchísimos más elementos para pensar en una línea evolutiva más sólida. Podemos argumentar que este pequeño felino tiene un lazo estrecho con las élites de la región, cosa que podemos destacar por la descripción del mismo en el sitio oficial. Es un Pokémon que demanda atención. Los ojos de todo mundo deben de estar sobre él, como si fuera alguien importante, como si fuera alguien de la realeza. Ahora sí, conociendo estos detalles, podemos pensar en algo sólido para este pequeño personaje. ¿Estás listo? Para la segunda evolución de Sprigatito, espero que su personalidad se aproxime a la de alguien sumamente excluyente y apático, alguien que solo se preocupa por sí mismo, característica definitoria de este personaje. Como punto de partida, pensaremos que Sprigatito fue un personaje que perteneció a las familias burguesas de la región, por lo que se volvió un personaje intolerante e indiferente ante las clases bajas. Es un Pokémon que se suele considerar bello, elegante y ostentoso. Mantendrá su estructura cuadrúpeda y la gama de colores se conservará. Sin embargo, Sprigatito adquirirá un par de elementos. La flor de lis se hará más grande, formando ahora parte de sus orejas, pues recordemos que este elemento es muy característico de los linces. La pequeña mancha de su rostro ahora se convertirá en un antifaz y el pequeño brote de su cuello florecerá para dar paso a los pétalos de una rosa, cosa que sucederá también con su cola. Tomando la idea de que Sprigatito está basado en un lince ibérico, crearemos para este diseño una etapa transitoria entre un lince y otra especie que veremos en su última evolución. Es por ello que incorporaremos algunas manchas en su pelaje, simulando así los patrones que posee un lince. Nuevo registro: Felipe, tipo planta normal. Felipe es un Pokémon bastante especial. Al pertenecer por generaciones entre la realeza y los ricos de la región, su carácter se tornó agresivo y elitista.
Sin embargo, cuando las familias burguesas desaparecieron con el paso de los años, muchos de ellos tuvieron que arreglárselas solos en entornos hostiles y completamente diferentes a aquellas comodidades y lujos que solían tener. Para su evolución final, Feliz sufrirá cambios significativos. Tomando la idea en la que se menciona que los Pokémon iniciales de tipo planta están basados en animales o especies extintas, utilizaremos este origen para definir su última evolución, tomando de base al Smilodon, también conocido como tigre dientes de sable. El diseño conservará la estructura cuadrúpeda y tendrá añadidos que nos remitan a un diente de león. El antifaz de su rostro desaparecerá para dar paso a la síntesis de una corona con la forma de una flor de lis, lo que nos permitirá resaltar más sus orígenes burgueses, y de hecho de ahí derivará su nombre, bourgeois. En sus patas cuenta con unas pequeñas botas que nos recuerdan que este felino es inalcanzable. Sus pies no pueden tocar la tierra, pues él no pertenece ahí. La flor de lis que conformaba su cabeza ahora se deforma para dar paso a un extravagante diseño que busca hacer remembranza a los peinados que solían llevar las familias burguesas de siglos pasados. Incluso el frondoso pelaje de su cuello pretende representar las prendas conocidas como lechuguillas, elementos que se solían utilizar en la España del siglo XVI, con la intención de darle al propietario un aspecto importante y de gran poder adquisitivo, pues no cualquiera podía llevar uno. Nuevo registro, bourgeois, tipo planta normal. Criado en entornos salvajes, los antepasados de bourgeois moldearon un carácter arrogante y apático tras sentirse decepcionados de haber perdido los lujos a los que estaban acostumbrados. Sin embargo, los entornos hostiles no arruinaron su apariencia, por lo que a día de hoy son especímenes sumamente valorados por los entrenadores. Cuando se siente en peligro, su pelaje secreta esporas diminutas que ocasionan una picazón insoportable. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para la ficticia línea evolutiva de Sprigatito? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes revelados de esta nueva generación, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más.